Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. Son militares de la UME, ya están en Rephena, en Pamplona. Su misión, rastrear los contactos de casos positivos. De momento, una treintena de efectivos que se encarga de seguir la pista de los contagios ahora en la Ribera. Elaboran el listado de contactos estrechos con los cuales posteriormente se ponen en contacto para solicitarles una PCR. Nos sirve para tener todavía más potencia de rastreo y eso es clave. Imprescindible, sin duda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acotar los positivos. Navarra, después de Madrid, es la segunda comunidad con más incidencia de casos. Hoy la presidenta Chivite ha avisado a algunos municipios con tasas de contagio elevadas. Quizás a principios de octubre podamos haber aplanado esa curva y desde luego el Gobierno tomará las medidas oportunas en función de la evolución que tenga la epidemia. Podemos tomar medidas para toda Navarra o medidas concretas para determinados municipios, como ya se ha hecho en otras ocasiones. De hecho, en Peralta, después del aumento de casos tras las no fiestas, están valorando volver a la fase 2. Según ha podido saber Navarra Televisión, el alcalde se ha reunido esta misma mañana con Salud para determinar qué medidas tomar en las próximas horas. Y pendientes también un día más de la situación en las residencias de mayores. La primera ola del virus deja más de 400 fallecidos, más de la mitad con diagnóstico COVID y el resto con síntomas compatibles. La prevalencia en la zona, el tamaño del centro y las visitas previas al estado de alarma son los principales factores. Luego lo vemos al detalle. Y continúan, ya lo ven, las protestas en el ámbito educativo, esta vez por la conciliación. Los sindicatos reclaman permisos para el cuidado de los menores que estén confinados pero que no hayan dado positivo. Y noticias más amables, hoy también abriremos boca. Acaba el verano, sí, comienza nueva temporada de pimientos de Puente la Reina. Llega con algo de retraso, no por el coronavirus, sino por los fríos del verano. Eso sí, no falta afluencia de consumidores a pesar de las restricciones sanitarias. Pues en un día pues igual 700 por ahí. Venimos de Donosti y venimos a comprar pimientos todos los años. Unos amigos que nos han dicho que atienden muy bien y que salen buenos los pimientos. Y en deportes, Nacho Vidal, Oyer y Aridane han sido las principales ausencias en la vuelta al trabajo de hoy en Tajonar. Instalaciones de las que salía el último fichaje, Johnny, en este coche tras pasar la primera de las dos pruebas PCR en las que tiene que dar negativo para ponerse a las órdenes de Arrasate, algo que ha hecho Henry Gallego después de que la semana pasada se entrenara en solitario. Ya los ven, una treintena de militares de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica ya trabajan desde hoy en Navarra como rastreadores, un equipo que está compuesto en la actualidad por 84 personas a tiempo completo. El refuerzo con los militares, según indica Salud, se hace de manera extraordinaria tras el aumento de casos positivos en la comunidad. Bueno, 30 unidades de la Unidad Militar de Emergencia vuelven a Navarra, esta vez lo hacen como rastreadores. Por ahora se están encargando de detectar los contactos estrechos de casos positivos en la Ribera. Lo hacen de manera telefónica desde el recinto de Rephena. ¿Me puede decir a ver si alguno ha tomado café con usted sin mascarilla, ha estado comiendo? El rastreo es la principal herramienta para tratar de aplanar la curva de contagios. 30 militares de la Unidad Militar de Emergencias ya están en Rephena para detectar telefónicamente el impacto del COVID en la Ribera. Elaboran el listado de contactos estrechos con los cuales posteriormente se ponen en contacto para solicitarles una PCR. El equipo de la Unidad Militar de Emergencias nos sirve para tener todavía más potencia de rastreo y eso es clave. O sea, no hay un número que digas, oye, con esto nos vale. Un refuerzo que impulsa las labores de rastreo y que por ahora estarán hasta el próximo martes. Su procedimiento es el siguiente. Los rastreadores se ponen en contacto con un caso confirmado, se aseguran de que saben el resultado de la prueba, si no se lo comunican. Pues será para comunicarle que ha dado positivo. Después preguntan el lugar donde la persona en cuestión ha podido contagiarse. ¿Dónde ha sido el posible contacto de la enfermedad? También les indican si padecen algún síntoma.
sea, que tiene tos y está ahora mismo con medicación. Les dan las pautas para cumplir la cuarentena. Le dieron la fecha de finalización de confinamiento. Todo ello con un objetivo. Nuestra misión que tenemos ahora es de saber las personas que han estado con usted a menos de 2 metros, sin mascarilla, sin guardar la distancia. El ámbito escolar, con casi 100.000 alumnos navarros en las aulas, hace necesario este apoyo militar. Por si fuera poco, el Colegio de Enfermería hace un llamamiento a enfermeras jubiladas, enfermeras voluntarias de otros ámbitos asistenciales y a estudiantes de cuarto curso de enfermería para reforzar el rastreo de casos COVID y la realización de pruebas PCR. Bueno, y lo que acabamos de conocer son los últimos datos de la incidencia del coronavirus en Navarra. Alimentar 5 fallecimientos, los peores datos sin duda, uno de ellos una mujer de 56 años. En cuanto a los nuevos casos, Navarra en las últimas 24 horas registra 348 nuevos positivos. Además, 14 personas requirieron de hospitalización, ninguna de ellas en la UCI. Bueno, esos serán los datos de hoy. Iniciamos sin duda el otoño con los peores resultados de la pandemia. Navarra es, tras Madrid, la segunda comunidad con más incidencia de virus, aunque también es la que más pruebas PCR realiza por habitante de toda España. Vamos a ver la evolución de este mes de septiembre. Los contagios durante este mes no han bajado del centenar y hay que recordar que se han registrado los datos más altos de toda la pandemia. El récord diario, de hecho, se producía ayer con 362 contagios, una cifra solo superada por la del 9 de septiembre con 340 casos, muy alta también la de hoy. Además, la presidenta hoy del Gobierno de Navarra no ha descartado medidas en algún municipio, pero subraya que nuestra comunidad no está en el mismo plano, por ejemplo, que otras como Madrid. Lo que vamos viendo, ¿no? Que tiene una influencia directa en el aumento de casos positivos en determinados municipios con las no fiestas, ¿no? Lo estamos viendo ahora pues, en municipios como Peralta o en municipios como Cintrónigo. 15 días después de las no fiestas tenemos un aumento de casos positivos bastante importante. Quizás a principios de octubre podamos haber aplanado esa curva y desde luego el Gobierno tomará las medidas oportunas en función de la evolución que tenga la epidemia. Podemos tomar medidas para toda Navarra o medidas concretas para determinados municipios, como ya se ha hecho en otras ocasiones. Bueno, pues precisamente una de esas localidades en las que podrían aplicarse nuevas restricciones podría ser Peralta. La localidad estudia si retrocede o no a la fase 2. Nos vamos hasta allí. Eduardo Álvarez, buenas tardes. El aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas, más de 100 en los últimos 4 días, han hecho saltar las alarmas aquí, en Peralta. Recordemos que venimos de las no fiestas de la localidad. El alcalde Juan Carlos Castillo se acaba de reunir con Salud y han estado valorando diferentes medidas, como podría ser esa hipotética vuelta a la fase 2. De momento se encuentra reunido con los concejales y en las próximas horas, dicen, harán públicas las medidas. Gracias, Eduardo, por esa última hora. Muy pendientes también de la situación de las residencias. Hoy hemos conocido los principales vectores de incidencia de la COVID-19 en estos centros, según la auditoría independiente presentada por el Gobierno foral. Vamos a verlo. Los fallecidos en las residencias han sido 274 residentes hasta el 9 de junio, 6 más. Ahí lo tienen hasta el día de hoy. 163 además fallecidos con síntomas compatibles con coronavirus y también 8 fallecidos en centros para personas con discapacidad. Bueno, esos son los datos que nos aplica y que nos da ese resultado de esa auditoría, pero también vamos a ver la tasa de contagios. Por ejemplo, la tasa de contagios, la del 25% de los residentes, también la de fallecimientos, el 7%, y la tasa de letalidad también, es decir, la del porcentaje de fallecidos sobre contagios es del 30%, según esa auditoría que se ha presentado hoy. Bueno, pues seguimos hablando porque de esos son los datos que hemos dicho también hoy, pero dice el Gobierno que la mayoría de las recomendaciones de esa auditoría ya están en marcha, en proceso de implantarse en Navarra. Nerea Lerriu, ¿cuáles han sido las principales causas de incidencia en las residencias? Sí, buenas tardes. El Gobierno señala 3 factores. La prevalencia del coronavirus en la zona. Si en una localidad hay más positivos, es más probable que se cuele en la residencia. También las plazas que ofrecen estos centros. A mayor gente en un espacio, mayor probabilidad de contagio. Y el tercero, las visitas. La incidencia es 3 veces superior si estos centros son visitados por 50 personas o más. Lo que sí señala el Gobierno, lo que no es un factor de riesgo es la titularidad. Da igual si la residencia es público o privada.
La mayoría de las residencias declararon que en marzo carecían de varios de los recursos sanitarios. Los centros con altas tasas de contagio presentan mayores déficits en pruebas PCR para las personas residentes y celulosa para la limpieza sanitaria. El mayor número de casos positivos y fallecimientos ha sido en las residencias ubicadas en las zonas con mayor prevalencia. Porque en cuanto la incidencia en una zona se eleva, tarde o temprano entra en la residencia. En los centros de mayor tamaño, las residencias con más de 100 residentes tienen 5 veces más probabilidad de ser altamente afectadas por la COVID-19. Y en los que mayor número de visitas recibieron en los 15 días previos al estado de alarma. Aquellas que tuvieron visitas de más de 50 personas fue pues significativamente mayor el número de personas positivas que tuvieron y finalmente también más fallecimientos. Lo que no ha influido es el modelo de gestión del centro público o privado. Tampoco parece influir significativamente el número de personas residentes que comparten habitación. La auditoría recomienda continuar aplicando medidas preventivas, disponer de PCRs y recursos y apoyos sanitarios y establecer ratios de personal más elevados. Buena parte de todas las recomendaciones que se subrayan o están ya en marcha o estamos en proceso de implantación. El reto sigue siendo avanzar hacia un nuevo modelo residencial con centros más pequeños que sirvan también de prevención ante la COVID-19. Bueno, y vistos los centros residenciales, pasamos ahora a los colegios. Vean, los últimos datos oficiales y a la espera de recibir los nuevos registran 292 escolares más que han tenido que ser confinados por positivos en sus clases. Pertenecen a 14 grupos en infantil y primaria. Así las cosas, el total de alumnos y alumnas aislados es de 2.799 de 136 grupos estables, lo que supone un porcentaje del 4,5% de ese total. Bueno, precisamente sobre el confinamiento de escolares que no han dado positivo en coronavirus se han manifestado los sindicatos. Denuncian que la normativa actual no establece ninguna medida que permita a los padres atender a los menores confinados que no estén contagiados. Por eso piden la creación de medidas que les permitan conciliar, porque los padres no tienen permiso para faltar al trabajo y deben utilizar días de vacaciones, de asuntos propios o un permiso sin sueldo. Hemos solicitado al Gobierno que active, ponga en marcha un permiso para el caso de padres y madres que tengan a su cargo una criatura que esté confinada en casa. A día de hoy no hay posibilidad de ese permiso, entonces, claro, el personal tiene que cogerse vacaciones o permisos sin sueldo o algo, pero claro, no todo el mundo está en disposición de poder cogerse. Cada vez hay más casos de escolares que se tienen que confinar en casa, que tienen una PCR negativa y que sus padres se tienen que quedar al cuidado. Por cierto, que ya ha comenzado un cribado también de profesorado vulnerable en el área de Pamplona. En concreto, se harán pruebas a 744 docentes, como ya se hiciera también en Tudela y en Estella. Bueno, todo esto para intentar frenar un avance que también queda patente en las cifras conjuntas de todo el país. En las últimas cifras oficiales hay registrados 168 fallecidos y más de 31.400 contagios. Más desde el pasado viernes, son casi 3.000 en el día de ayer. Hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que la situación no está comprometida en los hospitales de momento, pero preocupa sobre todo la Comunidad de Madrid, y aunque no plantea el estado de alarma allí, ha pedido a los madrileños que limiten al máximo su movilidad. Algunos hospitales, es verdad que las cifras de hospitalización son ya importantes, pero efectivamente en esos momentos todavía no está comprometido. Hay planes de contingencia preparados, pero el foco lo hemos de poner, a nuestro juicio, en atajar el incremento de casos. Y por eso es tan importante seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y en fin, en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, disminuir al máximo la movilidad y hacer aquellas actividades que sean imprescindibles. Bueno, y más cosas, porque el Consejo de Ministros acaba de dar luz verde a la nueva norma que regulará el teletrabajo. Serán las empresas quienes asuman el coste que suponga para los trabajadores realizar sus funciones desde casa, desde la inversión en los equipos como el pago de los gastos de la luz, teléfono o internet, por ejemplo. Además, esta modalidad de trabajo será voluntario tanto para las empresas como para sus empleados. También recoge el texto el derecho a la desconexión, por lo que se pautará el tiempo en el que los empleados deben estar disponibles.
En Tafalla se ha inaugurado hoy esta nueva variante que permitirá reducir el tráfico que a diario atraviesa el municipio. En concreto, evitará que 1.400 vehículos circulen por el centro, de los que el 12% son pesados. La obra ha sido presentada hoy por la presidenta María Chivite, los consejeros de Cohesión Territorial y Desarrollo Económico, Bernardo Ciriza y Manu Ayerdi, así como por el alcalde de Tafalla, Jesús Arrizubieta. El proyecto ha costado más de 8 millones de euros y cuenta con casi 3 kilómetros. Algunas plataformas como Pamplona y Comarca en Bici han criticado la inversión que se ha realizado cuando no se apuesta, dicen, por incluir el transporte en bicicleta ni por la mejora de los accesos peatonales en otros puntos, como por ejemplo en Cizur. Bueno, y más cosas, porque el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha rechazado hoy la intención del Ejecutivo Foral de construir viviendas sociales en la Ripa de Veloso. El primer edil ha acudido al Parlamento para presentar otras alternativas en distintos barrios de la ciudad donde se pueda edificar sin que se perjudique, ha dicho, al medio ambiente. El Gobierno pretende construir 100 viviendas y no 200, como estaba previsto inicialmente en esa ladera. El resto se situarán en parcelas municipales. Yo creo que es evidente que cualquiera que vea no solo el plano, sino que vaya por allí, si lo ve, dirá, hombre, aquí no se debiera edificar. Disponemos de suelo para construir aproximadamente 1.850 viviendas. Yo personalmente le planteé al consejero en la reunión que tuvimos, con el plano encima de la mesa, hablemos de qué parcelas pueden ser las que acordemos para edificar en lugar de hacerlo en la ripa. Y hoy se han entregado también los premios del concurso de logotipos para la campaña Navarra de Colores. El logo ganador ha sido el de Isone Gil. Su diseño muestra un rostro compuesto por piezas con características físicas de diferentes grupos étnicos. A partir de ahora será el símbolo del Gobierno de Navarra para una comunidad multicultural, plural, diversa y de convivencia. Y presidenta del jurado. Bueno, lo cierto es que el estado de alarma y la obligatoriedad del cierre de negocios tuvo un impacto especialmente negativo para los emprendedores que acaban de abrir, lo que no ha impedido que jóvenes como ellos renunciaran a su sueño. Vean. Andrés e Hilaria son dos jóvenes que llegaron desde Londres a Pamplona con la idea de poner en marcha esta cafetería, pero nunca se imaginaron que a pocos días de abrir iban a tener que cerrar a causa del confinamiento. Partimos muy bien, pero todo fue demasiado rápido. En 4 días y medio, desafortunadamente, tuvimos que cerrar, lo cual fue algo particular. O sea, no te esperas en el momento en que emprendes que una pandemia de este nivel te tenga que hacer cerrar algo por lo cual has trabajado tantos meses. Un camino que recorrieron con la ayuda del punto de autoempleo Incorpora de la Fundación La Caixa, en el que ayudan a que los emprendedores hagan realidad su sueño. Este programa va orientado fundamentalmente a aquellas personas que tienen especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. En lo que llevamos de año han atendido a 74 personas que han compartido sus ideas, de los que 25 ya han emprendido su negocio. Realmente es excitante y difícil al mismo tiempo, yo creo que a partes iguales. Igualmente emocionante es para los tutores ver cómo sus pupilos hacen por fin realidad sus ideas. Procesos que en muchas ocasiones pueden ser largos, pero que bueno, que da satisfacción ver que al final, bueno, pues las situaciones de las personas salen adelante. Gracias al empeño de gente como Andrés e Hilaria, que demuestran que es posible emprender en tiempos de COVID. Bueno, y en Navarra, sin duda, este mes de septiembre es sinónimo también del pimiento del piquillo, un manjar con denominación de origen de nuestra comunidad que se prepara en muchos hogares para guardar todo el año mientras los asadores trabajan a pleno rendimiento a pesar de la pandemia. Este es el mes del pimiento del piquillo y el coronavirus no ha sido un impedimento para encender el fuego y dejar que los pueblos de Navarra se impregnen de esa fragancia tan especial. Eso sí, este año con mascarilla y todas las medidas de seguridad. Somos el pueblo del pimiento bueno. Puente la Reina se ha convertido en lugar de peregrinación para todos esos forofos de los rojillos de Navarra. Venimos de Donosti y venimos a comprar pimientos todos los años. Allá por mediados de septiembre, octubre. Otras veces nos lo llevan los amigos. Los amigos vienen, compran aquí y nos los llevan por allí. Pero esta vez vamos a ser nosotros los que venimos. Unos amigos que nos han dicho que atienden muy bien y que salen buenos los pimientos. Aunque no es el único lugar de la comunidad en el que hay afición. En Desojo, por ejemplo, cada vez hay más oferta de pimiento, aunque el líder de la tabla sea Lodosa. Como en todas las clasificaciones, hay que identificar al buen fichaje. Que esté durico, se le ve enseguida al pimiento, ¿entiendes? Que esté brillante, que no esté
que esté liso, que no tenga pecas. Y es que solo en su puesto asan alrededor de 20.000 kilos por temporada. Pues en un día pues igual 700 por ahí. Será que el pimiento sí que importa. Vuelta al trabajo de Osasuna tras el día de descanso de ayer, con una novedad, la de Enric Gallego y 3 notables ausencias en una jornada en la que los rojillos han sido sometidos a pruebas PCR. Este era el momento en el que Johnny, último fichaje de Osasuna, salía de Tajonar tras someterse a la primera prueba PCR de las 2 que tiene que superar para estar aquí, junto a sus compañeros. Chimi Ávila también ha acudido a las instalaciones para su recuperación. Enric Gallego, ausente en Getafe por las molestias que le mantuvieron ejercitándose en solitario la semana pasada, se ha entrenado con el grupo, salvo en la recta final donde, previamente consensuado con Arrasate, y el médico ha realizado un poco de trabajo físico. Justo antes de comenzar los sprints, ha tenido un mínimo intercambio de pareceres con Torres tras una acción fortuita. David García se ha puesto en medio después de que el delantero intentara evitar un disparo del canterano metiendo la pierna a la que ha chutado el centrocampista de Arre. Nacho Vidal, que se ha acercado a la conclusión de la sesión, ha sido una de las ausencias de los teóricos titulares. Tampoco se han ejercitado con el grupo Oyer ni Aridane. Un entrenamiento que nos ha dejado buenas jugadas, como esta de Raúl Navas. El central recibe en campo propio, nadie le frena, Pared con Cardona y con todo el tiempo del mundo, bate por bajo a Herrera. Rubén García ha respondido con esta otra acción que ha peleado hasta el final. ¿Y qué decir de esta jugada de Aimar Oroz? Todo bajo la mirada de Brasanac, quien sigue recuperándose del hombro izquierdo. Un viejo conocido de la afición rojilla, Carlos Clerc, milita en el Levante, próximo rival que visita este domingo el Sadar. El lateral catalán destaca la dificultad de ganar en Pamplona a pesar de que se juegue sin público. Unas declaraciones realizadas a los medios de su club. Al no haber público, al no tener esa presión extra, ¿no?, que genera a los rivales, puedes de alguna manera intentar imponer tu fútbol y imponer tu juego, ¿no? De la otra manera es algo más difícil, pero sí que es verdad que tenemos que estar preparados también para ese tipo de batalla, porque ellos buscan ese partido y has de estar preparado porque como no estés y no sabes a lo que vas, pues te pueden pasar por encima. Y antes veíamos a Chimi Ávila entrando a Tajonar. Fue precisamente en el último Osasuna Levante celebrado el pasado mes de enero cuando se lesionó por primera vez. Así abandonaba el argentino el estadio consciente de su grave lesión. El partido marchaba 0-0 y ya sin el argentino acabó con victoria rojilla con sendos tantos de Rubén García e Íñigo Pérez. Y a falta de la aprobación por parte del Instituto Navarro de Deporte, ya se ha fijado la fecha de vuelta a los entrenamientos completos de los equipos de fútbol amateur. La Federación Navarra de Fútbol recuerda que la vuelta debe producirse un mes antes del inicio de la competición en categoría nacional y 3 semanas en territorial. De esta forma, los equipos de Reto Iberdrola, Segunda B, Tercera y Primera Nacional Femenina ya están entrenando. El resto lo harán próximamente, ya que sus ligas comienzan más tarde que las anteriormente citadas. Esta semana Y este fin de semana se debía disputar los campeonatos de España de patinaje de velocidad en Antoniuti, algo que ya ocurrió, por ejemplo, en 2015, como vemos en imagen. Sin embargo, este ha quedado cancelado a menos de una semana de su celebración debido a la situación con el coronavirus. Así lo decidía la Federación Española de Patinaje, presidida, por cierto, por el navarro Carmelo Paniagua, a instancias de la Autoridad Sanitaria del Gobierno de Navarra. Precisamente muy cerca de Antoniuti, en la Avenida del Ejército, iba a arrancar una nueva edición de la Carrera de las Murallas. Sin embargo, esta prueba pura popular también queda suspendida por culpa de la COVID-19. La carrera, que cumplía su 8ª edición, debía celebrarse el próximo 31 de octubre. La organización anunciaba su suspensión, emplazando a los participantes a 2021.
Y nos despedimos de hoy, lo hacemos recorriendo una exposición muy especial en la que se repasa la historia de la ciencia con plastilina. Puede verse en el Planetario de Pamplona. Más información, ya lo saben, en nuestra web en navarratelevisión.es. Que pasen una buena tarde. Adiós. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.